Los cortes se reinventan constantemente y uno de ellos es el efecto escalonado. En este momento es el que más destaca. Y es que gracias a sus múltiples capas de distintas longitudes, brinda practicidad al momento de peinarlo. Además, potencia su textura. Acompáñame a realizar este tutorial. Soy Betty Lascano y estoy encantada de estar con ustedes. Empecemos con el tutorial de corte de cabello de Nelly. Aquí estamos viendo el antes de esta chica. Ella tiene los medios más oscuros, el crecimiento más claro y un crecimiento natural. Ella quiere eliminar casi todo lo oscuro y aprovechar para realizarse un corte con más movimiento. Las secciones que voy a utilizar con Nelly es una línea de oreja a oreja. Voy a realizar 2 secciones en cada lateral de la forma en que lo están viendo. En la parte de atrás voy a peinar todo el cabello a 0 grados y voy a marcar lo que me va a servir de referencia para todo el corte. Voy a cortar como 10 centímetros de lo largo a 0 grados, tomando todo el cabello en una coleta y vamos a cortar los 10 centímetros. Con esto yo ya estoy marcando el largo del corte. Esta chica tiene el cabello ondulado natural, se lo plancha bastante y el rizo se ha perdido un poco por el exceso de uso de la plancha. Observen cómo voy a realizar este corte. Es sumamente fácil. Estoy segura, completamente segura, que si ustedes lo practican, muy fácilmente lo van a dominar. Voy a realizar mi primera sección en el centro y voy a tomar el cabello y voy a elevar el cabello a 135 grados y voy a buscar la guía más corta. Esa es la que me va a marcar el corte. Corto a 135 grados buscando la guía anterior y corto lo que sobra. Hago mi siguiente sección y hago el mismo procedimiento. Si ustedes observan, el largo de la parte baja de la nuca no alcanza a llegar a los 135 grados. ¿Qué me está diciendo esto? Que estamos respetando el largo. Al elevar a 135 grados, yo estoy generando unas capas, pero unas capas que están completamente desconectadas. En este momento, este tipo de corte en capas es súper tendencia porque es muy fácil de realizar, genera mucho movimiento en la cabellera, lo puedes llevar tanto lacio como ondulado y de ambas formas luce muy bonito. Esta chica, si se quiere dejar su cabello en un secado natural, sus ondas se van a marcar más porque este corte va a revivir esas ondas. Una vez cortado todo a 135 grados, voy a tomar una sección del centro y voy a verificar que mi corte esté parejo. Paso al lateral y busco unir el centro con el lateral, buscando que no me sobren puntas. De esta forma verifico que me quede completamente parejo mi línea de corte. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún solo video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Para finalizar con la parte de atrás, voy a hacer una media luna en coronilla y voy a elevar el cabello a 180 grados y voy a verificar que no sobren puntas. Si ustedes observaron, el cabello quedó prácticamente parejo, solamente corté unas pequeñas puntas. Aquí observen que el ondulado se marca con mucha facilidad. Esta chica se aplica un gel como sculpting líquido y sus ondas van a quedar muy bonitas, muy marcadas y con mucho movimiento.
Pasamos a la parte de enfrente, peino todo el cabello hacia adelante, coloco mis dedos en diagonal y corto lo que sobra. Es muy importante tomar cabello de la parte de atrás y unirlo con la parte de enfrente. Este corte es completamente conectado. Bajo la siguiente sección y realizo el mismo procedimiento. Peino hacia enfrente, jalo el cabello y corto lo que sobra. Aquí es importante que ustedes coloquen los dedos en diagonal, como lo estoy haciendo yo, para que les quede el corte de corto a más largo. De esta manera, cuando se seca el cabello, queda el corte texturizado, degrafilado y luce muy pero muy bonito. Una vez cortado el lateral, vamos a seguir uniendo la parte de enfrente con la parte de atrás para que no sobren puntas, de la manera en que yo lo estoy haciendo. Una vez cortada toda la parte de enfrente, ahora voy a tomar secciones como lo hice en la parte de atrás y voy a elevar a 135 grados. Tomo mi primera sección tomando como referencia la guía de la parte de atrás, elevo a 135 grados y corto el cabello que sobra. Una vez cortado todo a 135 el lateral, voy a peinar hacia el frente y voy a tomar como referencia el largo del lateral que ya corté. Y realizo el mismo procedimiento anterior en el siguiente lateral. Una vez cortado ambos laterales, voy a elevar la parte del flequillo a 180 grados para verificar que no sobren puntas. Para finalizar y darle el toque de peinado a esta chica, voy a aplicar suero hidratante de Yenvir, este suero que me ayuda a mantener lacios perfectos, libres de frizz, dejando un brillo impactante en el cabello. Y lo que más me gusta de este suero hidratante es que aísla la humedad completamente. Observen cómo con el suero hidratante el cabello de Nelly quedó súper marcada las ondas. Así es que si tú tienes el cabello ondulado y quieres revivir esas ondas que tenías, te recomiendo este corte en capas, te va a ayudar bastante. Esta chica le encanta el cabello lacio, es por eso que vamos a alaciar el cabello, porque a ella le gusta verse más con el cabello lacio. Una vez alaciado el cabello, vamos a dar ese toque final de tratamiento y a su vez brillo en el cabello para que este luzca más radiante y hermoso. Este es el resultado final. Como ustedes pueden observar, este corte se ve hermoso, tanto lacio como ondulado. Esta chica puede darse el lujo de lucir su cabello tanto con ondas como lacio, y como les comento, siempre va a lucir muy bonito. Es un acierto para lograr un estilo desenfadado, pues permite dejar que el cabello se seque de forma natural. No habrá mejor corte para cabello chino o lacio que este para lograr un look perfecto de bajo mantenimiento. Recuerden, familia, que para mí son muy importantes sus comentarios, así que los espero. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.